miércoles 2 de abril. El calor cuaresmal ya empezó a todo lo que da bien fuerte, más hubo aguaceritos anoche y en la madrugada. Vamos a empezar con la noticia que está pendiente el mundo entero, literalmente. El presidente Trump hace una hora, todavía sigue hablando, comenzó su conferencia de prensa imponiendo aranceles recíprocos, es decir, aranceles iguales a lo que le cobran a los productos de Estados Unidos en distintas naciones. Él llama esto una política de amor duro, porque le preguntan sobre si son los aliados o no son los aliados, para tutilimundi, pero anyway, es lo que se llama un tough love, o sea, es básicamente un intento de equiparar lo que se cobra en impuestos a los productos de cada nación. Los productos de China van a sufrir un aumento de 34%. Así que si usted es de los que compra en Chain o de los que compra en Temu, prepárese, aunque eso va a ser en lo que el presidente Trump negocia con el presidente Xi, unos aranceles recíprocos iguales. La Unión Europea, 20%. Vietnam recibe 46%. Taiwán, 32%. Los productos de Japón, 24% más. Y Corea del Sur, 25% más. 10% al Reino Unido, 10% a los productos de Brasil, 20% a los productos de Canadá y México, 25% al aluminio y al acero. Esencialmente, lo que el presidente está diciendo es lo siguiente: tú me amas y yo te amo en la misma cantidad. Si tú me cobras 0, yo te cobro 0. Si tú me cobras 20, yo te cobro 20. De hecho, ahí le ha puesto menos a hay ciertas naciones que cobran 90, 95% de productos americanos, y Trump lo más que ha subido aquí es 46% a Vietnam. Todo esto está predicado en una base de igualdad. Una base de igualdad. Recuerdan que Trump, todo esto viene a cuento por lo siguiente. El movimiento MAGA detesta la contribución sobre ingresos. Y el movimiento MAGA quiere desmantelar el servicio de rentas internas, descontinuar las planillas de contribución y sustituirla con lo que son aranceles, o sea, impuestos a lo que venga de afuera. Y con eso él entiende que se puede resolver gran parte del problema. Lo que pasa es que Roma no se hizo en un día y hay que entender. Este es el tipo de política que tiene altos riesgos y altas recompensas. Las dos cosas a la misma vez. Altos riesgos porque obviamente no hay duda que este tipo de política va a causar, por lo menos provisionalmente, un aumento en el costo de las cosas, en lo que la gente se acostumbra a consumir local o nativo de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Y número 2, en lo que las fábricas regresan a Estados Unidos va a tomar varios años, si no mucho tiempo. Ya esto está hecho, esto es lo que se llama la puja. En la negociación es la puja, o sea, estos son mis términos. Y ya empezaron a doblar rodillas. El Estado de Israel acaba de señalar que van a eliminar todos los arbitrios, tarifas y aranceles a todo producto americano. Lo que quiere decir que Israel ya está en posición de tener para todos los efectos prácticos un mercado común con los Estados Unidos. Ya la presidenta mexicana, que ha sido brillante bregando con Trump, lo que ha dicho, Claudia Sheinbaum, primero que no va a tomar acción retaliatoria y que ella se va a reunir con el presidente para negociar lo que son, en un sinnúmero de renglones, aranceles recíprocos
donde ni México ni Estados Unidos tengan una ventaja sobre otro. Hay cosas que vengan si no hay arancel de México, pues hay cosas que se hacen en México que podrán entrar mucho más baratas. El mercado determina los precios, no los precios artificiales que usted y yo pagamos todos los días aquí en Puerto Rico, porque no es el costo meramente del producto. Usted tiene que pagar, además, tiene que pagar lo que es el impuesto del inventario, tiene que pagar los arbitrios, tiene que pagar todas las porquerías que le pone el gobierno de Puerto Rico y que inflan totalmente el costo de los productos. Ya hay varias naciones que están pidiendo cacao, están diciendo vamos a sentarnos, vamos a negociar y vamos a hacer esto. A la misma vez hay, ante esta situación, una serie de corporaciones que producían en el extranjero que ya están diciendo vamos a mudar las fábricas nuevamente a Estados Unidos. Pero eso toma tiempo. Meter una conga de producción automovilística nueva o en lo que es ya una fábrica existente donde hay que cambiar sistemas, cambiar todo lo que es lo que se llama la máquina, ¿no? Y donde hay robots, eso toma tiempo, mucho tiempo. No se me agiten ni se me alarmen. Como les dije, el alto riesgo de esto es la inflación y un trastocar todo lo que ha sido el sistema económico. Pero la alta recompensa es mayores ingresos, mayores empleos, mayores fábricas, y lo que busca esto es que la gente consuma nativo, que la gente consuma americano. Hoy en un restaurante con unos amigos, uno de los compañeros que sirven la mesa me sirve una botella Perrier. Me digo, ¿esta botella francesa? Sí. ¿Esta es Source Perrier? Sí. Y yo, ves buscándote una agua gaseosa natural que sea de Estados Unidos. Y no le tienes que meter el 25% más de recargo. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, Buy American. Y cuando digo Buy American, estoy repitiendo exactamente lo que aquí ha sido mantra. Consume productos del país. Productos del país es Buy American, porque Puerto Rico es Estados Unidos. Por lo tanto, un producto doméstico del país, pues ahora sí que hace sentido. Vamos a tener que rearreglar todo para poder consumir productos. Esto es bueno para nuestra agricultura, si hay gente que está dispuesta a invertir. Es bueno para nuestros productos. Ya la gobernadora está buscando corporaciones que se llevaron o que están haciendo negocios fuera de Puerto Rico y de Estados Unidos para traerlos nuevamente. Así lo que puede ser de momento un trastoque o un disloque puede resultar ser una bendición dependiendo de cómo se maneje. Como yo siempre les he dicho a ustedes, el diablo está en los detalles. Yo no sé, yo no estoy en las de juzgar. Yo les puedo decir, estas son las consecuencias, estas son las recompensas, no hay por qué alarmarse, va a haber un aumento en el costo de las cosas. El aumento puede ser provisional o puede ser a mediano plazo, pero tarde o temprano ya miraremos. En la medida en que aquí se produzca más barato que en el extranjero, y ciertamente los aranceles ya convierten nuestros productos, muchos de nuestros productos en más baratos que en el extranjero, pues tenemos esa ventaja. Y como les dije, todo esto está diseñado para obligar a todo el mundo a llegar a la mesa de negociaciones y llegar a un rebalance de lo que es la situación económica. Así que esa es la primera nota que tenemos para ustedes. Ya sé, ustedes están locos que examinemos y hablemos de la entrevista de Carmen con Héctor Joaquín Sánchez, que es la primera que le mete el dedo en la mano en las muelas a Héctor Joaquín Sánchez. Lo vamos a coger a las 5:30. Vamos a hablar ahora de la segunda noticia que tenemos hoy, y a mí me gusta, como les digo a ustedes, siempre decirles a ustedes que hay cosas buenas ocurriendo. La gobernadora va a someter a la legislatura, las dos cámaras tienen que aprobar esto, los jueces José Rafael Rivera Rueda
y Cindia Irizarry para presidir y ser vicepresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Como la oposición no quiso dar su aval, pues ahora tienen que pasar por la legislatura, pero no le quepa a ustedes la menor duda que tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado habrán de aprobar esto. Esto está planchado. ¿Por qué? Porque ya para 1 de julio esto tiene que estar la comisión completa, integrada, porque aquí hay una serie de contratos, particularmente con máquinas nuevas, que tienen que rehacerse. Hay unas reformas electorales que van a venir y que esas reformas electorales van a requerir que esté en control la Comisión Estatal de Elecciones. Esa es buena noticia. La próxima noticia es lo que Jennifer González firmó una orden ejecutiva sobre procesos expeditos y liberación de permisos a proyectos de energía y exime de trámites regulatorios proyectos de generación temporera o reparaciones mayores a generatrices. Esto es importantísimo porque le quita un gran trecho de permisología. Obviamente los ecoterroristas van a impugnar esto en corte, pero van a fallar en todo momento porque ellos mismos han dicho que vivimos en una crisis y una emergencia nacional de energía, por lo tanto no pueden ir a reclamarle al gobierno que no haga que haga cosas para acelerar el proceso, mientras a la misma vez critican, por otro lado, critican al gobierno por no hacer nada, y cuando el gobierno hace algo, entonces también lo critican. Dicho sea de paso, hay un caso de los comunistaristas del Puente, que es un grupo independentista que radicó en la federal, pidiéndole a un panel de circuito de apelaciones federal paralizar el proyecto de gas licuado y de lo que es la terminal donde se recibe el gas y el gasoducto de esa terminal a las generadoras temporeras en San Juan. Esa terminal ya está trabajando, ese gasoducto está trabajando, ha operado por 20 meses sin ningún incidente, de manera que esto va a ser bien cuesta arriba que un tribunal pare en una crisis como es de Puerto Rico. Yo no sé si aquí en este caso intervino la Junta de Control Fiscal y si intervino Energía Eléctrica como amigas de la Corte, como partes interesadas, pero ciertamente lo que ustedes ven es la jorobeta. Lo que trata el independentismo de Puerto Rico, lo que trata es de destruir todo, y esto es independentismo, que ambientalismo ni filfa. Todo el mundo sabe que son los independentistas tratando de bloquear a la gobernadora. También otra nota que tengo: la Autoridad de Energía Eléctrica tiene generadores de emergencia sobre 60%, 2 meses antes que comience la temporada de huracanes, pero ya ha comenzado la instalación de contadores digitales. Vamos a parar ahí. Un contador digital, que le llaman contadores inteligentes, son contadores que miden al centavo lo que usted consume en agua. No importa. Y esos contadores, que son mucho mejores que los metros, porque los metros al ponerse viejos van degradando en lo que es la contabilidad de lo que usted consume, y el gobierno pierde. ¿Cuántas portadas no hemos visto en los últimos 25 años? 50% del agua se pierde. Hay demasiados pillos de agua. El gobierno pierde porque hay mucha gente que hace trampa. ¿Cuántas veces? Millones, ¿verdad? ¿Usted lo ha visto? Bueno, pues ahora el gobierno adquiere los sistemas de contabilidad. ¿Y qué nos dicen los genios de Noticel? Que caramba, cuando usted le ponga un metro de eso, usted va a terminar pagando más, por lo menos 10% más, porque el metro va a reflejar exactamente el consumo que usted tiene. Y no, o sea, el nuevo, lo que es, ¿verdad? El contador digital, contrario al metro, que le va a subestimar lo que usted consume, y usted está pagando por menos. Para que ustedes vean cómo es la prensa puertorriqueña. Es una prensa totalmente salvaje. Critican al gobierno porque se desperdicia mucha agua, critican al gobierno porque no persigue a los pillos de agua, critican al gobierno porque no factura adecuadamente. Entonces, cuando el gobierno busca los contadores digitales, entonces lo critican porque usted va a pagar más.
La historia no me la inventé, está en Noticel. Otra de las notas que tenemos para ustedes hoy tiene que ver con, se declaró culpable José Guillermo Rodríguez, exalcalde de Mayagüez, de corrupción. Es el caso del desvío de esos 9 millones de dólares que iban supuestamente para el hospital y los usaron para cuánta porquería hay. Los conflictos de intereses, todo lo que hay. Las historias de hoy no me dicen a mí si hubo un acuerdo o un preacuerdo o lo que se llama un sweetheart deal que le ofreció el fiscal especial independiente o la fiscal especial independiente. Y como no me dicen el detalle, yo no les puedo decir a ustedes si esto es justo, es necesario, cuánto va a cumplir, qué es lo que hay. Por lo tanto, tengo que esperar a mañana para poder, cuando salgan los detalles del acuerdo de culpabilidad, para poderles hacer a ustedes un análisis justo. Próxima de las notas. Hoy voy como carretilla porque tenemos demasiado de cosas que cubrir. Francisco Domenech ya puso en vigor. Francisco Domenech es la mano derecha del gobernador, el Chief of Staff, lo que es el registro de cabilderos en todas las agencias del gobierno, que todo aquel que vaya representando a alguien en una agencia de gobierno tendrá que registrarse no solamente como cabildero, sino que tendrá que decir para quién trabaja y los objetivos que va a seguir para visitar cualquier persona en la agencia y abogar por ese cliente o ese tercero. La única disposición que me saca esto, y por cierto, la prensa ha hecho un trabajo terrible en no reportarles a ustedes la totalidad de lo que es el código de cabilderos que ha enviado la gobernadora. Por lo tanto, no podemos decirle a ciencia cierta cuál es la extensión, porque tampoco hay una publicación. Debe haber, que sea una publicación en detalle de qué consiste el código. Si hay una cosa que es buena, esta disposición prohíbe la contratación de cabilderos que están contratados por el gobierno, por una agencia de gobierno, y que a la misma vez cabildeen ante esa agencia de gobierno para otros, para clientes privados. Eso es un conflicto de intereses obvio, y esto hay que prohibirlo, pero no se necesita un código de cabilderos. Se puede prohibir por ley. Mi preocupación es la siguiente, yo siempre se lo he dicho porque el que comenzó esto no fue Francisco Domenech solamente lo revivió, fue Ricardo Rosselló, que sin ser abogado, sin conocer exactamente cómo se bate el cobre en las agencias, impuso a los culipollos un registro de cabilderos que todo el mundo se pasó por el forro, que nadie ha obedecido, porque se entiende que incide con lo que son los derechos, el derecho administrativo y las gestiones cuasi legislativa, cuasi judicial, las gestiones de permisología, y de contratación y del derecho que tiene todo ciudadano a tener un representante legal ante las agencias de gobierno, ejerciendo la libertad y ejerciendo lo que es el derecho de llevar quejas, agravios y estar representado ante el gobierno, sin que sea para un fin de conflicto de intereses, un fin particular. Esto también pudiera tener un tremendo conflicto con el poder de la rama de gobierno judicial, que es la única rama encargada de acreditar, de reglamentar y de supervisar a la rama de abogados. Déjeme darle un ejemplo. Un abogado contributivo vamos a hablar de McConnell, que es uno de los bufetes más conocidos de mayor prestigio en Puerto Rico, acude a representar a un cliente porque tiene unas deficiencias en la planilla. O no tengo que ir muy lejos. Nuestro residente Gregorio Igartúa es abogado y CPA. Y tiene que ir a pelear y a buscar revisión de Hacienda.
y lo hace a nombre de la corporación Chuletas Inc. Entonces se tiene que registrar, inscribir, decir a quién representa y para qué diablos va a ir y hacer público eso. Primero, eso viola el derecho de confidencialidad del abogado y cliente. En segundo lugar, es una gestión puramente de derecho, una gestión que se hace como parte del ejercicio de derecho administrativo. Les doy otro ejemplo. Usted tiene que ir a una agencia, vamos a poner al departamento, a edificios públicos, donde usted tiene un contrato de arrendamiento y hay discrepancias sobre si usted cumplió o no cumplió con el contrato de su cliente. Y usted va a edificios públicos donde su cliente tiene arrendado o usa y va a representar para renegociar. Eso no es cabildeo. Ninguna de estas gestiones son cabildeos. Otro ejemplo. En la Junta de Planificación se hace un nuevo reglamento y aparece o comparece, vamos a poner Javier Vega Villalba, representando a la compañía X para, en la función cuasi legislativa de la agencia, aportar o señalar defectos del borrador de reglamento o aportar y pedir que se incluyan ciertas secciones. Obviamente está representando a alguien, está en su deber y sus facultades como abogado licenciado para representar a alguien en el derecho administrativo. Otro problema más. El problema con esta cuestión es que el gobierno se le quiere meter a ustedes hasta en el baño. El gobierno, si le dejan, le saca el papel y lo limpia usted. Esto es metichismo. Que en la legislatura se debe hacer, sí, porque la legislatura ya eso es otro cuarto de hora y prácticamente todas las legislaturas, gran parte de las legislaturas tienen códigos y registro de cabilderos. En Puerto Rico nunca se ha querido hacer, pero hay otro ejemplo de esto. Quiere aplicarle a las ramas de gobierno judicial el que no se puede ir a cabildear. Que yo sepa, bueno, pues entonces todos los casos, todos los días, cada vez que usted va a representar a un cliente en un caso criminal o civil, usted está cabildeando porque usted está obviamente abogando por su cliente. Pero aparte de eso, ¿qué diablos hay que hacer de cabildear en la rama de gobierno judicial? Y es la rama de gobierno judicial la que tiene la facultad, la jueza presidenta y la OAT, la facultad de reglamentar eso. Esto es mucho más serio y mucho más peligroso de lo que pudiera ser o de lo que pudiera parecer. Por eso es tan importante que haya completa transparencia y no la superficialidad con que se está reportando esto, porque eso obligaría, o básicamente lo que se pretende es que la legislatura legisle en la oscuridad, por distintas razones. Y viniendo de un cabildero profesional, como lo ha sido toda la vida, Francisco Domenech, a mí me levanta 10 veces sospecha. 10 veces sospecha. Y lo único que uno puede esperar de la Asamblea Legislativa es que ejerza sus facultades, no solamente la Asamblea Legislativa, sino también el Poder Judicial. El Poder Judicial, porque aquí no solamente se le meten a reglamentar lo que puede pasar entre los tribunales y lo que hay, sino que encima le están reglamentando la profesión. Y estoy seguro que cuando se vea en contexto lo que es este proyecto, va a haber barbaridades. O sea, esto es el Ejecutivo reglamentando a través del Legislativo la profesión de abogado. Y ninguno de los dos lo puede hacer. Quien único tiene facultad para determinar, de hecho existe un registro de abogados, ya eso existe. Y la abogacía de por sí, llámele cabildeo, llámele lo que usted, es representar a alguien ante las agencias o ante los tribunales de justicia. ¿Qué son los tribunales de justicia sino una rama de gobierno? Este es el tipo de análisis que no le van a hacer ustedes en ningún otro lugar. Esto no tiene chisme, esto es puro, es sencillamente un pedido que estoy haciendo de que esto se examine con detenimiento, que se incluya a la asociación de abogados, al colegio de abogados, que se incluya, se obtenga la intervención o la opinión de la OAT, de la jueza presidenta,
que se incluya también lo que es la opinión de los legisladores y de aquellos que tienen que practicar. Aquí habemos cerca de 20,000 abogados con licencia en Puerto Rico, activos e inactivos. De esos, postulan en los tribunales, unos 4,000 o 5,000. El resto trabaja o en agencias administrativas o representa clientes en el derecho corporativo, en el derecho tributario, en el derecho administrativo, en distintas cosas. Por lo tanto, esto aplica a todo. Y si un jefe de agencia le da la gana, no, tienes que inscribirte aquí, me tiene que decir quién es tu cliente y qué es lo que está buscando aquí. Y viene un periodista y ve el registro y dice, y va y busca al cliente y dice, este es donante del PNP o del Partido Popular, mira para allá, está vendiendo, comprando influencia. Esto es en extremo peligroso. Y como yo soy libertario, yo no quiero que el gobierno tenga las narices metidas en el fondillo de la gente. Lo estoy advirtiendo. Como a mí nadie me hace caso, lo advierto. Para luego decirles a ustedes con mucho gusto y mucho placer. No quiero decir que se los dije, pero se los dije. El próximo tema que tenemos para ustedes en el día de hoy tiene que ver con Trump. Ayer una de las cosas que pasó en Estados Unidos, hubo elecciones en Florida, 2 escaños de congresistas que Trump había ganado casi 2-1. Bueno, pues ganaron los republicanos, pero por ventaja reducida, márgenes reducidos, mucho menos que los que obtuvo Trump o los que obtuvo DeSantis cuando ganó como gobernador. Y hubo una elección en el estado barómetro de Wisconsin, que es un estado bastante conservador, para determinar la composición final de la Corte Suprema entre una juez liberal demócrata y un juez republicano. Y ganaron, o sea, no fue que ganaron, es que la paliza que dieron de 10%. Yo estudié en el estado de Wisconsin, viví en el estado de Wisconsin, y les puedo decir, Wisconsin es bastante conservador. No tan conservador como puede ser el estado de la Florida, pero ciertamente eso es una determinación que indica algún grado de debilidad en lo que ha sido la marca republicana y la marca de los cambios que se están haciendo. También hay 2 notas que les tengo que compartir. Los comentaristas republicanos MAGA, Joe Rogan y Ann Coulter, han hecho comentarios críticos de la rigidez y el discrimen en la política de deportaciones, que como les digo, una política de deportaciones que tiene el aval de casi el 65% de la población, pero que en los últimos días hemos visto unos excesos y los republicanos están preocupados, particularmente porque Trump les revocó lo que es el parol o el estatus migratorio en trámite de los venezolanos, y los venezolanos afectados por esto son cerca de 350,000 que les quitaron la alfombra de los pies, y eso tiene en histérico a la comunidad venezolana, que es en su inmensa mayoría republicana, que son ciudadanos que votan, que ayudan al Partido Republicano en el estado de Florida. Y cuando usted oye a voces como Joe Rogan y Ann Coulter, voces conservadoras, preocupándose por eso, pues hay que mirarlo. También esta mañana le informé a Normando que los titulares es que hay una gran venta de pasillo, una gran venta de pasillo de las casas de ciudadanos canadienses, que son los llamados snowbirds, no solamente canadienses, sino muchos ciudadanos del norte, que pasan el invierno crudo, se mudan, tienen casa en Florida, viven la mitad del año en Florida y la mitad del año en sus estados del norte, y esta vez en Canadá. Pues los canadienses, como parte de toda esta guerra, están vendiendo sus propiedades, y eso también tiene un enorme impacto porque los snowbirds son gran parte de la economía de Florida. Y
finalmente, bueno, pues yo tengo que hay bastante. Cuando vengamos vamos a venir con las entrevistas de Carmen Jové a Héctor Joaquín Sánchez, y un fenómeno que yo no había visto en los 30 años, 50 años que llevo analizando la justicia federal y los medios en Puerto Rico, y quiero comentar con ustedes. Vamos a la pausa. La gente pues no cree en la ya mismo estamos en eso. El chisme beauty del día obviamente es la historia del Nuevo Día, donde desde ayer, donde Ruiz Cuilan afirmó, la reportera, que pudo ver parte del sumario fiscal de una investigación sobre el senador Héctor Joaquín Sánchez. Y ustedes ya saben todos los detalles, porque eso ha sido la comidilla durante 2 días. Varias cosas. Yo llevo 50 años en este negocio. Yo nunca había visto, y escuché esta mañana prácticamente la totalidad de los programas de radio aquí y en la competencia, y ayer jugando pelota dura, prácticamente lo que es unánime, una crítica unánime a la Fiscalía Federal y al regreso de las filtraciones federales para mover casos. Si esto hubiera ocurrido hace 20 años, le caían como chinches a Héctor Joaquín Sánchez, sacaban la vida, obra y milagro de todo lo que había, y los federales quedaban totalmente incólumes. Me parece que 20 años después me ha sorprendido, realmente me ha sorprendido, que la gente entienda que este tipo de filtración, yo no tengo evidencia de que ha venido de los federales, pero hay una coincidencia de toda la politología y los abogados y los fiscales de que esto viene de los federales, que es lo que se llama un fishing expedition. Nunca lo había visto, así que les tengo que decir eso primero. Segundo, Carmen Jové hizo la entrevista, la mujer maga, logró, a todo el mundo está buscando a Héctor Joaquín Sánchez, y allá aparece la Jové y logra la entrevista. La hizo a las 4 de la tarde, la repetimos a las 4:30, pero en aras de la brevedad he pedido a los compañeros de redacción que me saquen los beepers principales de lo que dijo el presunto implicado y todo lo que está pasando. Vamos a oír el primer beeper. Adelante. Esa noticia o ese escrito que hizo la reportera son simplemente alegaciones. Todas esas alegaciones son completamente falsas. Yo inclusive no he sido notificado en ningún momento de una investigación federal. Nunca he ido tampoco a Fiscalía Federal, como también alegaron algunos medios. Así que yo lo tomo por sorpresa, porque ciertamente esto no es cierto, y ciertamente yo siempre he tratado y yo siempre he actuado con rectitud y honradez en mi servicio. Ayer, por ejemplo, estuvieron anunciando que tenían videos de personas saliendo de Fiscalía, del Gran Jurado, que tenían videos inclusive míos. Yo le puedo asegurar al pueblo de Puerto Rico que he sido siempre una persona bien recta y que no existe ni un video, ni he tratado ni he hecho alguna malversación de fondos, e inclusive he sido siempre bien recto en mi caminar y en todas mis decisiones, tanto como secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica en 2017, como ahora cuando estuve de subsecretario de Educación. Chris, vamos a pasar los otros dos, uno tras otro. Hay personas que me han dicho que yo estoy cooperando con los federales. Yo nunca he pisado esa oficina de los federales, ni en este año ni en años recientes. Así que han querido afectar mi reputación estas personas. Desconozco cuáles son sus razones. Entre las cosas que alegan es que usted, por instrucciones del cuñado del gobernador Pierluisi, estaban buscando prebendas en educación y chavos para luego dárselos a la campaña, y hablan de una cantidad de los $40 y pico mil, pero que es como toda una historia en torno a su persona. Totalmente absurdo, completamente falso, y de hecho los propios empresarios han desmentido el reportaje. Ellos mismos han hablado en algunos medios respondiendo que es falso las imputaciones y las alegaciones.
El que me conoce sabe que yo soy una persona recta y honrada. Yo no tengo lujos, Carmen. Jamás aceptaría un soborno ni nada que se parezca. Así que de mi parte no creo, ni he tenido ningún vínculo, ni he tenido ese tipo de conversaciones con el señor Andrés Guillemar, a quien le tengo respeto y que ciertamente tampoco se prestaría para esta poca vergüenza. Bueno, Garriga Picó, tú estabas en la legislatura los años crudos de la mordaza contra estadistas del 2021 al 2008. Tú viste qué pasó. ¿Qué te parece todo esto? Pues me parece que me dan recuerdos de la persecución de la prensa contra los estadistas, que es constante y completa. Cada momento están tratando de encontrar algo para poder ponerlo a uno en la noticia de la hora y dejar que entonces sea el político el que tenga que defenderse de algo que no ha ocurrido y que sencillamente... Así que en ese sentido, Luis, yo sinceramente pues oí la entrevista que Carmen hizo, oí la argumentación del senador y creo que si es cierto lo que él dice, si no ha habido, pues entonces no puede haber ni siquiera no pueden haberle dado los federales nada a la prensa, si es cierto lo que él dice. Si por el contrario no es cierto lo que él dice, pues entonces cuando salga la investigación o lo demás, no solamente va a quedar mal por lo que están investigando, sino por haber mentido a la prensa y por haber estado en los medios diciendo lo que no es. Yo sinceramente le recomendaría al senador, además yo no sé si es culpable o no es culpable, no sé si hay investigación o no investigación, estoy comentando sencillamente a base de lo que oí en la entrevista y lo que tú me hablas ahora, oí la entrevista con Carmen. Pues mira, lo que ocurre aquí es que esta persona, yo creo que este senador necesita asesorarse primero con un abogado y segundo con alguien que lo ayude a entender cómo bregar con la prensa, porque es que no lo digo ni siquiera con el mal sentido. Mira, dos errores que oímos en lo que acabamos de escuchar ahora mismo. Por un lado, nadie había dicho de que él había cooperado con los federales y él saca la acusación a él mismo. Bueno, espérate, ahí sí. Hay en la entrevista con Carmen no había dicho. No, pero eso es lo que te estoy diciendo, que donde falla es en la técnica de la entrevista, que si tú como político o como persona que te están entrevistando no te han acusado de algo, pues tú no dices, y de eso otro que todavía no se ha mencionado aquí, que también me están acusando, tampoco no te puedes acusar a ti mismo. Es un error de sencillamente no saber cómo contestar. Y el otro es que tiró al medio a una persona, que no voy a mencionar su nombre, pero lo mencionaron ahorita, señalando a una persona que Carmen, con mucha cortesía, no había mencionado a la persona. Dijo, había una persona que le pedía los 40,000 pesos, y Carmen no dijo el nombre, y él vino y tiró al medio a una persona que entonces esa persona ahora va a tener que contestar si fue o no fue. Entonces me parece que demuestra una novatada completamente en términos de cómo bregar ante los medios como un político, porque sencillamente cometió muchos errores. Y además de eso, pues como te digo, si lo que está diciendo ahora es falso, cuando salga la investigación, entonces va a quedar mucho peor. Gregorio, yo nunca había visto una repulsa unánime prácticamente de analistas, abogados, fiscales a una filtración federal. Esta no es la primera vez. Hemos vivido filtraciones federales en los últimos 25 años y particularmente los años de Kelleher, que fueron los últimos periodos. Pero yo nunca generalmente lo que decían llegaban a rush to judgment. Sí, es culpable, está liquidado, está frito. Nunca había oído. Hay un cambio de actitud. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mira, Luis, primero que nada, saludos a ti, al público que nos escucha, a los compañeros aquí presentes. Mira, yo creo que lo que está pasando, además de la experiencia ya en ambos partidos con una serie de casos que en su momento se
se popularizaron y se discutieron a la saciedad y luego no tuvieron los resultados que se esperaban. Yo creo que hay que diferenciar entre los distintos tipos de casos y en el momento en que se lanzan este tipo de acusaciones a nivel público, ¿verdad? Yo obviamente no creo en las filtraciones en ninguna etapa, porque creo que el único propósito es verdaderamente mover la balanza a favor de la Fiscalía, que ya de por sí tiene una ventaja en el Tribunal Federal grandísimo y que deja en estado de defensión muchas veces a personas que se ven obligados a lo mejor hasta a declararse culpables por falta de recursos o porque los han puesto en una situación, como dije, precisamente de indefensión. Lo que es particularmente para mí crítico de este caso, ¿verdad? Y verdad es que fíjate que lo que tenemos, estamos en una etapa, hay otros casos donde hay datos más adicionales, hay datos específicos, pero en este caso estamos bregando un caso donde ya se están tirando una serie de nombres cuando estamos hablando de un innuendo y unos datos bien generalizados, no hay hard facts. Que es la práctica, Standard Operating Procedure para el nuevo día. Exactamente. Embarrar, o sea, lo que sea. El problema no es que un reportero coge una información que le llegue y la analiza y puede hasta reportar de ella. El problema es que en esta etapa tan temprana, donde no hay hard facts, donde todavía ni siquiera se puede determinar qué tipo de delito específico se cometió, si alguno, etcétera, ya estamos en etapa donde se está reportando nombres, se está reportando, o sea, como si aquí hubiese un proceso de la parentela, los donativos. Exactamente. Que de nuevo, son donativos legales, vamos a entender. No son sobornos. Un donativo que se reporta en la ley nunca es soborno. Y el problema es ese, que esto es mucho más, como dije, es mucho más crítico y mucho más peligroso lo que se está haciendo, porque es en una etapa muy anterior a lo que se había hecho quizás en el 2000, en el medio de ese fragor se hizo muchas veces, pero es una etapa donde ni siquiera hay los datos para tú ni siquiera especular sobre un delito en particular. Y entonces el problema de eso es que ¿cuál es el resultado? El que ya sabemos, además de, en caso de que en su momento hubiese una acusación, se ha vertido, ya se ha contaminado el jurado completo. Lo cierto, esto se mancilló una o varias reputaciones de una manera que verdaderamente no hay comeback, no hay forma de volver completo. Y para mí es sumamente irresponsable que se haga sin que tan siquiera haya los elementos básicos para una acusación. Mario. Mira, Luis, aquí hay un problema. Esto de la filtración se había dado mucho a principios de este siglo, en la década del 10, digamos, desde el 2001 hasta el 2010, 2012, y especialmente, ¿verdad?, cuando las gobernaciones de Sila y de Aníbal Acevedo Vilá. El fiscal Gil. El fiscal Gil, que fue el que tuvo el experto, el componte, el descaro de decir que la corrupción tenía nombre y apellido y se llamaba Partido Nuevo Progresista. La corrupción no tiene nombre y apellido. Y vamos a entender que el PNP nunca se ha logrado depender de ese carisma. No, nunca. Eso le quedó siempre. Eso es una de las canalladas más grandes de Guillermo Gil. De Guillermo Gil, okay, que después tuvo que decir en una entrevista en el periódico Primera Hora que a él lo habían dejado en una oficina mirando por la ventana y viendo al guaraguao cuando se paraba en un poste que había en el patio del edificio federal. Pero lo que sí sé, lo que sí es que, Luis, ¿tú no te acuerdas aquel, no sé si era un fiscal federal o si era el jefe del FBI, que era mexicano-americano, que vino a Puerto Rico? Sí. Y había uno que decía que le iba a dar la guaguita, el pon gratis. No, ese fue otro, ese era un americano de Nueva York, Douglas, qué sé yo qué. Douglas Leff, que era cómico, él era un tipo bien simpático, pero creo que estaba en Fiscalía Federal. Bueno, una vez le preguntan, y fue aquí en Noti1, le preguntaron que qué iba a pasar con las filtraciones esas que salían en la prensa, de que si están investigando a fulano o a sutano, y él dijo que estaban bregando con eso, que estaban trabajando para evitar eso. Al día siguiente, yo me encuentro con Carlos Romero Barceló en Naranjito, me acuerdo como ahora, y de momento llega Charlie Rodríguez, ellos están en primaria, es una actividad del PNP, y Charlie plantea en un ágape que tenemos allí en una casa la preocupación, y
ilegítima de Charlie Rodríguez, que es una persona que es un estadista insobornable, de las filtraciones que se estaban dando, que todas eran en contra del PNP. Carlos Romero Barceló dijo, no, ya yo tengo una estrategia para eso y tengo unas conversaciones pendientes. Tiempo después, pues entonces empiezan a pararse las filtraciones. Tengo entendido que don Carlos Romero Barceló, pues tú sabes, ejerció sus buenos oficios. Bueno, las malas mañas nunca se acaban. Vamos a entender eso. Eso es verdad. Y este país es el país de la repetición vomitiva. Pero Luis, lo que tú dijiste antes de yo terminar. La entrevista, sí. Sí, mira, yo no sé quién ha cometido más casos dónde hay más casos de corrupción, si en el Partido Popular o en el PNP. Pero aunque haya sido el Partido Popular, lamentablemente en la creencia de la gente es que el PNP es que es en el PNP. Eso viene desde la frase diabólica aquella de Guillermo Gil de que la corrupción tiene este nombre y apellido y que se llama Partido Nuevo Progresista. Bueno, yo te digo, es serio y ahí estamos. El tema de lo local. Vamos con el acuerdo de Guillito Rodríguez, culpable. Se desaparecieron 9 millones de billetes. Había hasta nepotismo, cuánta cosa hay. Y ha llegado un preacuerdo donde se declara culpable, no tiene que servir un solo día de cárcel y una pequeña multita. Garriga Pico. Pues mira, Luis, yo creo que eso es lo que le quita credibilidad al sistema de justicia en Puerto Rico. Cuando las personas que ven que políticos como Guillito se declaran culpables, dicen que han cometido los delitos y entonces se les deja libre inmediatamente, la gente piensa con toda razón de que no hay una justicia igual bajo la ley para todas las personas, que hay personas que cuando cometen delitos pueden salirse con la suya, que si tienen contactos políticos, que si tienen pueden pagar buenos abogados, pueden salirse, y es una desgracia porque son estas situaciones y muchas otras, pero esta es una de las muchas situaciones que hacen que el nombre de la política y el nombre del gobierno se vea tan sucio. Y si es culpable, y él dijo, se declaró culpable, yo creo que debió servir, debió haber ido a la cárcel. Yo no le deseo la cárcel a nadie, pero si por sus propias palabras es culpable, yo entiendo de que él debía, nada más que para que el pueblo vea de que las personas que fueron poderosas también tienen que pagar con la cárcel, debió haber ido a la cárcel. Los hechos pues ya no son irrelevantes, ya él se declaró culpable, y cuando tú te declaras culpable ya no hay más nada que buscar. Ya está, aquí la cuestión es la justicia de la sentencia, o sea, del acuerdo. Sí. Es lo que está ahora en la picota. Gregorio. Pues mira, Luis, yo creo que hay dos aspectos importantes que discutir de esto. Primero, hay un contraste grande entre lo que vemos en los tribunales federales y en los tribunales locales. O sea, por eso es una de las razones que el pueblo de Puerto Rico, independientemente que nosotros podamos criticar y pensar que en algunos casos el tribunal federal es excesivo también porque no está exento de reproche en determinados momentos, la realidad es que los casos que van al Tribunal Federal, usualmente las consecuencias son mucho más claras y tangibles para el pueblo y van mucho más acorde con la naturaleza de los hechos. Y eso pues se ve en todas las encuestas que se hacen sobre la confianza del pueblo en las instituciones, y una de las instituciones que constantemente sale con mayor reconocimiento del pueblo son las instituciones de justicia federales, contrario a las instituciones de justicia locales. En segundo lugar, yo no me opongo, obviamente, como abogado reconozco la necesidad y la existencia del recurso que tienen los fiscales de llegar a acuerdos. Ahora, cuando uno ve este caso que se lleva discutiendo por mucho tiempo en los medios, que estamos hablando de unas cantidades excesivas de dinero, yo creo que yo tengo que llegar a una de dos conclusiones. O no se tenía la evidencia necesaria para lograr una convicción, a pesar de todo lo que se dijo públicamente, o se abusó del recurso y de la facultad que tienen los fiscales para dejarlo ir. Para dejarlo ir. Seguro.
No hay un entremedio, porque si este caso es lo que han dicho, que es un caso de 9 millones, 10 millones, 15 millones de dólares, y tú tienes evidencia, tú no llegas a este tipo de acuerdo. O no tenían la evidencia, o abusaron del recurso y abusaron de su discreción en darle un trato que no le hubieran dado, porque hay que ser sincero en esto, a ningún otro hijo de vecino. Eso es así. Bueno, lo que pasa es que hay un dicho en derecho que dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y aquí, aunque el FEI planteó que tenía la evidencia para prevalecer en un juicio en su fondo, el alcalde prefirió, como estrategia legal que le recomendaron sus abogados, que se declarara culpable, y aunque él no ha salido absuelto, no se ha librado de la cárcel, por cada uno de los cargos, el alcalde podría cualificar para una sentencia de 6 años, o sea, por cada uno en libertad bajo probatoria. ¿Tú sabes lo que es estar 6 años? Que tú tienes que llegar a la casa a tal hora y no puedes, tú sabes. No importa, papá. Sí, es pero mejor que estar encerrado. Eso es así, pero Anytime. entonces, ¿qué pasa? Dice que la cual dependerá del contenido del informe presentencia y la decisión final del juez, que es el que tiene la última palabra. Pero yo entiendo, ¿verdad? Pues que él tiene unos derechos, es el primer delito, y al declararse culpable, la pena baja, y la pena baja le conviene al acusado, porque es una forma de ahorrarle dinero y trabajo al Estado, y por eso en ese sentido, al declararse culpable, pues tiene ciertos beneficios. Bueno, vamos ahora al tema de Mr. Trump. Los aranceles, ya ustedes vieron, ya están cayendo como moscas. Las naciones pidiendo cacao, vamos a negociar igual, vamos a bregar aranceles iguales y vamos a sentarnos a negociar. Garriga. Pues Luis, me parece que tengo que saludarlos a todos y felicitarlos en el Día de la Liberación. El día que ha dicho el presidente que Estados Unidos nos vamos a liberar de todos los incubos que teníamos en el comercio internacional, por el cual los otros países le imponían a Estados Unidos aranceles con el propósito de proteger sus industrias, y entonces los productos de ellos entraban libres de aranceles o con aranceles bajos a los Estados Unidos. Y yo creo que le está metiendo el shock treatment, como es la técnica del presidente constantemente, de que vamos a meter unos aranceles bien altos para que negocien, y como tú señalas, pues ya empezaron a negociar. Israel fue el primero que dijo, yo no tengo ni problema, cero, ya está. Y todos los demás que hagan lo mismo por la política de la reciprocidad, pues tendrían esa misma situación, y entonces habría verdadero comercio libre internacional, porque si no hay aranceles entre ninguno de los países, pues hay un comercio completamente libre. Lo que pasa es que lo que había eran deformaciones en ese comercio que decían que era libre, pero no era libre porque estaba deformado por los aranceles que estaban utilizando. Trump, mediante esta acción, además de eso, está protegiendo a los trabajadores y las industrias americanas, porque está diciéndoles, mira, vamos a producir más acá para que ustedes compren más de lo que hay en Estados Unidos. Está impulsando que se fabriquen nuevos automóviles, nuevas cosas dentro de Estados Unidos. Y por supuesto está nivelando el campo con otros países en términos de poder entonces negociar asuntos de tecnología, negociar asuntos de capital, etcétera, etcétera. En fin, pudiera hasta aumentar los recaudos del Tesoro de Estados Unidos, y ya entiendo que propuso legislación para quitarle el tener que rendir planillas de contribución sobre ingresos a nadie que gane menos de $150,000. O sea que la mayor parte de la gente en Estados Unidos
no va a tener que pagar ninguna clase de contribución sobre ingresos si eso se aprobara. Si eso se aprobara. Y claro, si eso se aprobara, pero no va a ser 150,000, ponle tú que queden 100,000. Pues mira, si queden 100,000, cuando Puerto Rico sea Estado, en el momento que dejó de ser Estado, aquí no va a pagar contribuciones, 90% de la gente contribuciones federales, porque 90% de la gente aquí no gana $100,000, ¿entiendes? Así que piensa en todo lo que ha hecho, me parece que es una cosa que tiene unas repercusiones no solamente en Estados Unidos, sino globalmente. Todas las naciones van a tener que empezar a pensar cómo tienen su estructura de aranceles y cómo tendrán la estructura de libre comercio para lograr una integración global. Gregorio. Pues mira, yo coincido con Garriga. Esto, como habíamos dicho en un programa anterior, este shock treatment es una reconceptualización total del aparato gubernamental en todos sus niveles. Esto es lo que estamos viendo, y al estilo muy Trump, que es no tomar demasiado tiempo, sino implementarlo. Yo creo que él se está aprovechando de la ventaja competitiva de los Estados Unidos, que la ha utilizado anteriormente el gobierno de Estados Unidos en los últimos años, mucho más en términos de defensa que en términos económicos. Y Trump, obviamente, con su background, viene para utilizar esa ventaja competitiva, ese rol clave que tienen los Estados Unidos, no clave, esencial en el proceso internacional, y utilizar esa ventaja en beneficio de los ciudadanos americanos. Obviamente, esto es una apuesta del más alto nivel, porque definitivamente en el proceso, en lo que esto surge, los efectos que él espera, si lo surte en su momento, pues obviamente hay unos efectos colaterales. Lo vemos en los mercados cuando bajan, se afectan sistemas de retiro de personas, de pensiones, etcétera. Hay inflación a corto plazo, así que es una apuesta donde se está yendo, como diríamos, all in, completamente. El nivel económico es que yo voy a reconceptualizar el gobierno. Si gano en grande, y si pierdo, pues obviamente se pierde en grande. Desde el punto de vista de Puerto Rico, yo quiero añadir algo. Todas estas medidas lo que hacen es solidificar la idea, independientemente del impacto a nivel del consumidor de día a día, pero a nivel gubernamental lo que hace es solidificar la idea de que estando adentro estamos mucho mejor y mucho más cómodos que estando afuera. Y este es precisamente el tipo de cosas que la gente no prevé cuando habla de la independencia, que de momento venga la independencia. No, pues si es que nosotros, si Estados Unidos y nosotros tenemos acuerdos y todo esto, pues miren, la mitad de estos países tienen acuerdos con los Estados Unidos, multilaterales y bilaterales. De hecho, esta es la jurisdicción más proteccionista que hay en todo Estados Unidos. Exacto, pero Luis, ahora te digo yo, bajo la independencia, todos esos que nos han vendido el tratado toda la vida, que olvídense porque vamos a tener un tratado, ¿qué hubiese pasado en este momento? Pues miren, nos hubieran impuesto también a todos nosotros una serie de tarifas a nivel de los Estados Unidos, que alterarían mucho más nuestra condición económica. ¿Tú sabes cuál es la tarifa, el arancel más grande que nosotros tenemos de proteccionista? Se llama la Ley 75 de exclusividad. Es correcto. Que protege al oligarca que tiene el poder, el derecho a distribuir exclusivamente todos sus productos que tenga en Puerto Rico. Eso es un arancel escondido, que lo pagas tú. ¿Por qué? Porque tú estás sujeto a lo que te ponga el oligarca en el precio. Mario. Mira, Trump se comporta, o lo está haciendo como si fuera el presidente de una empresa. Está tomando unas medidas drásticas, draconianas, recortando grasa. Y tal vez sea la primera vez desde el presidente Hoover, que ganó en el año 28, que era un empresario, pero que por políticas que él tomó en el año 29 fue que sucedió la Gran Depresión, y en el 32 Franklin Delano Roosevelt lo barrió. Pero entonces Trump ahora le está poniendo aranceles incluso a aliados de los Estados Unidos. Y él se está dejando llevar por un economista que es su asesor, que es Peter Navarro, graduado de Harvard, su doctorado en economía. Y Trump dice que él ha sido franco, y él lo dijo en la campaña, que van a venir tiempos malos, pero que después Estados Unidos va a repuntar económicamente. Él tuvo hoy
una conferencia de prensa que impactó no solamente a la nación, impactó también al mundo entero. Aquí tengo el periódico El País y pone un titular enorme. El País en España. En España, donde dice: Trump impone un arancel universal del 10% y castigos superiores para sus socios. O sea, Trump cada vez que habla estremece el planeta. Y Trump es un fenómeno, primero que es un fenómeno mundial, es un fenómeno atípico en los Estados Unidos y en el mundo entero. Y entonces pues hay que ver estas políticas, porque él dijo hoy que también va a buscar la manera de que muchas de esas de esos productos que vienen del exterior se fabriquen en los Estados Unidos. Y pues vamos a ver, él se está dejando llevar por Peter Navarro. Pero yo quiero, ya que estamos hablando de eso, hablar de la hipocresía de la gente que está criticando a Trump aquí, diciendo que está loco, que cómo va a poner esos aranceles. Y yo quiero recordarle que hace 2 meses estaban analistas liberales en todas las estaciones diciendo que Puerto Rico tenía que aprobar una ley para unirse a un movimiento internacional que había de imponerle aranceles del 15% a todos los productos que se comerciaran entre todas las naciones del mundo. La madre de los aranceles. Ese era el 15%, querían ponerle. Y eso es una medida de justicia social. Y eso va a ayudar a los países pobres. Y esto y lo otro. Y el que viene y lo hace es Trump. Es Trump. Pero como lo hace Trump, está loco. No puede ser. Quiere destruir el mercado internacional. Quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. El 10%. Cuando todo el mundo llegue a tener la reciprocidad de bajar a 0, pues entonces pudiera quedarse el 10% de ese. Pero es que aquí los críticos de Trump, los liberales, son contradictorios, son hipócritas, ven las cosas sencillamente porque si las hace Trump está mal. Les digo, yo creo que lo que tenemos que tener es paciencia y no estar escuchando los gritos de histeria. Obviamente, como yo dije, esto es una estrategia que tiene enormes riesgos y enormes recompensas, y que va a tomar un tiempo antes de que se sepa si es exitosa o no. Pues dame una cosita más. Yo creo que nosotros, tú dijiste un arancel, yo te voy a proponer que quitemos que nos quiten otro arancel, y es el arancel del ron. Sí. Es decir, el impuesto al ron que se nosotros lo cobramos. Pues ahí voy. O sea, lo cobra Estados Unidos y lo devuelve. Explicarlo. El ron de Puerto Rico que entra a los estados, se le pone un arancel. ¿Para qué? Para hacerlo menos competitivo con el bourbon que se produce sobre todo en los estados del sur de los Estados Unidos, americano. Que es el whisky americano. Y eso se hizo por una medida proteccionista para limitar el ron de Puerto Rico, que es tan buena calidad como cualquiera del bourbon que se hace allá. Y yo diría que hasta mejor. Pero la cuestión es que los puertorriqueños nos piden que se acabe ese arancel. ¿Por qué? Pues porque, como tú dices, Luis, porque ese arancel se devuelve. Y entonces los alcaldes en Puerto Rico son los primeros que defienden el arancel contra el ron. Es decir, en Puerto Rico preferimos que no haya un crecimiento, que no se produzca ron a cambio de que se pongan impuestos para poder pagar empleados en los municipios. Ese es el problema que nosotros tenemos, que en vez de empresarismo, en lo que creemos es el socialismo. Esa es la clase de medidas que vienen de esa mentalidad de que lo que necesitamos es más dinero para el gobierno, más dinero. Y por ahí pues está el impuesto al inventario. Pero igualmente. El impuesto al inventario es otro arancel proteccionista. ¿Por qué? Porque el producto que entra lo tiene que pagar ¿verdad? El que lo vende en lo que está ahí en el almacén. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Usted? Sí. ¿Usted? Y entonces el producto entra un 4 o 5%, nada más que con eso más alto. Y entonces finalmente, como decía Igartúa, piensen entonces en la independencia. Si Puerto Rico viene a la independencia, entonces no va a tener ninguna de esas, pues no va a poder poner ninguno de esos aranceles. ¿Y de dónde va a sacar entonces dinero Puerto Rico? Oye, nadie está discutiendo estas cosas. Este programa es el único que analiza estas cosas. Óyeme, porque es que no piensan, no ven las consecuencias. Y se aumentó la competitividad de los productos de Puerto Rico en los estados también, porque no pagan el arancel. Y el de Medalla, tú que eres del oeste. Medalla paga menos
arbitrio o lo que vaya a hacer que la cerveza que importada, que le llamamos importada, pero que es americana. Eso es un arancel también. Es otro arancel para proteger. Lo gracioso es que Puerto Rico, que no diseña un plan de desarrollo económico hace casi un siglo y que todo lo ha hecho alrededor de medidas contributivas y de beneficios contributivos, esa misma gente que creen que esa es la forma de resolver todos los problemas, son los que están criticando ahora. Y al revés. Les digo lo de medalla. Es lo que son. Lo de medalla, que eso es totalmente un arancel innecesario. Pero vamos a explicar lo de medalla. ¿Por qué razón? Es innecesario porque ya medalla está prácticamente en toda la costa este y el medio oeste. Es una marca nacional. Cuando en una época en Puerto Rico se vendían más cervezas que venían de los estados que lo que se vendía la medalla aquí. Entonces, para poder proteger la producción de medalla, lo que hicieron fue que le pusieron un arbitrio a todas las cervezas que vinieran de una refinería, de una producción un tono alto, que produjeran mucho. Y entonces la de Puerto Rico podía venderse más barata porque no tenía el arancel. Pero en este momento ya... Yo quiero añadir algo rápido, y es que siempre se busca el lado negativo de estas cosas. Yo creo que lo discutimos en el programa pasado, pero la gente se cree que porque una marca se haya originado en un país le aplica las tarifas, y no es correcto. Esto incentiva que marcas extranjeras, incluso que quieran vender dentro de la jurisdicción, tengan que hacer un %, ya sea del ensamblaje, el mercadeo o la producción dentro de los Estados Unidos, para evadir las tarifas. Y precisamente eso conviene mucho, eso ayuda y le crea unas oportunidades a Puerto Rico, zonas de valor añadido, zonas de libre comercio donde puedan traer las cosas, ensamblarlas y entrar ya. Si la Heineken no quiere pagar, monte la fábrica y en Estados Unidos ya tiene, sácala, o sea, siga con la de Ámsterdam, pero haga Heineken. A menos que dejen que las cervezas americanas se vendan igualmente allá. O lo que puedes hacer es embotellar en Estados Unidos y traer la melaza. Eso hizo la Mercedes-Benz en Carolina del Sur, que estableció. Y la Toyota ya es un carro americano, tú sabes. Sí. Y la Mercedes-Benz ya es un carro americano también. Pero volviendo a la posibilidad de una industria, expandir la industria del ron en Puerto Rico. No solamente que las grandes productoras de ron tengan negocio, se pudiera convertir en unas pequeñas destilerías, small breweries, como hay en toda Escocia, hay de whisky que se produce en cada pueblo, y todos microbreweries por todos lados. Y cuántos rones artesanales se podían vender hacer en Puerto Rico, que se vendieran. Ya el ron no sería una industria de barata, sino que sería una industria de alto valor añadido, porque al añadirle especias, añadirle olores, esto y lo otro, y entonces venderlo en el mercado. A mí me da mucha risa, porque toda la misma gente sobre todo en Puerto Rico, que hablaban del neoliberalismo y de los tratados internacionales estos que lo que hacen es romper barreras y destruir economía, ahora están en contra de las tarifas. Sí. ¿Quién los entiende? No, y que hablan de pacto de libre asociación porque hay que hacer tratados, y se olvidan que Puerto Rico es partícipe de todos los tratados internacionales de los Estados Unidos. Sí. Dice. Y en una posición ventajosa. Lo único que no tenemos dos senadores para que en el Senado es que se aprueban los tratados que hacen los Estados Unidos. Pero vuelvo a ese punto tuyo, es excelente, porque mira, los puertorriqueños estamos dispuestos a quejarnos por la cuestión de los aranceles o no quejarnos. Lo que tiene que pensar el industrial puertorriqueño, el empresario puertorriqueño, es que al bajar esos aranceles con México, nosotros podemos ir a buscar entrar en el mercado mexicano. Lo que tenemos que tener es imaginación para ver qué es lo que vamos a vender allá. Y el capital, pero el capital de Puerto Rico no está en Puerto Rico, el capital de la gente está fuera de Puerto Rico, porque tienen miedo de qué puede pasar en Puerto Rico. Porque aquí gritan como si esto fuera, no, aranceles, como si fuera traído de Marte, es un UFO, o sea, esto es un ovni, esto nadie sabe de dónde ha llegado. Déjeme darle el mejor ejemplo. Usted que se está quejando que le subieron el arancel al automóvil americano o extranjero, y que usted no puede pagar 25% más.
Pues ¿sabe qué? Vaya a la legislatura y pídale que le quite el arancel más grande que se cobra sobre los carros en Puerto Rico, que se llama los arbitrios. Eso es así. Los arbitrios. Los carros están hiperinflados porque pagamos arbitrios bárbaros y eso es un arancel. Y aquí, ¿Okay? aquí hay carros que no pueden venir con ¿cómo se llama eso? Con el aire acondicionado o con el radio instalado porque el arancel sube. Exacto. O sea, eso es una cosa absurda. Igual como lo que estábamos hablando ahorita del impuesto al inventario. Luis, yo tengo un negocio y tengo mercancía y yo tengo una casa de 3 cuartos y el negocio al lado y utilizo 1 o 2 de los cuartos para guardar cosas y en mi casa, entonces yo tengo que pagar un arancel, o sea, un impuesto y entonces yo tengo que gastar luz porque hay que prender la luz cuando uno entra ahí a buscar cosas. O sea, es una cosa absurda y por eso muchos comerciantes han optado de tener un inventario bien bajito para evitar y menos eso. competencia o menos productos. Exactamente. O sea, este es el tipo de debate o el tipo de conversación que no se está haciendo en ninguna parte de Puerto Rico. No, y en la academia tampoco se puede Ni en hacer, la academia. porque en la academia entonces el woke, la mentalidad woke, wokismo. dice tú no, eso es neoliberalismo, eso inmediatamente cualquiera que tenga una visión pro empresario, pro capital, que tenga una visión desarrollista, te callan en la academia porque, no, tú eres un aliado del capital, un aliado de los malos, un aliado de los... El problema que tienen ahora es que es lo contrario, que es que este es precisamente el tipo de medidas que ellos han promovido en un sentido toda la vida y ahora la tienen que criticar porque es de Trump. O sea, ¿qué diferencia hay entre los que piden que a Puerto Rico se le den unos beneficios si yo fuera contributivos? los dealers de autos, guía, yo estaría pidiéndole a gritos a la gobernadora y a la legislatura que eliminen el arbitrio de los autos. Sí. Porque eso automáticamente te nivela y protege la industria. Y más. Pero nadie se le ocurre porque esos son 300 o 400 millones. ¿Y de dónde vas a ir? La Junta de Control Fiscal, los condenados dictadores van a brincar. Es que hay chavitos ahí, eso hay que entenderlo. Pero, money no, talks. no, está bien, pero hay que buscar otra forma porque aquellos que estén interesados en proteger el ambiente, piense que las unidades, los carros, mientras más viejos se ponen, más contaminan el ambiente porque botan aceite, porque botan más humo, porque esto y lo otro. Pues mira, lo que conviene en Puerto Rico es que haya una renovación de la flota completa, es decir, que la gente pueda comprar carros nuevos porque los carros nuevos son más eficientes en el uso del combustible y todo lo demás. Entonces, si hay que, lo que en todo caso lo que hay que hacer es subir un poco el precio de la gasolina, pero no estoy diciendo que le suban el precio de la gasolina. Ahí hay otro arbitrio. Ese es Los impuestos de gasolina ese es más altos, otro arbitrio. los pagamos nosotros. Miren, la gente no sabe cuánto del dinero que usted se gana y de que usted gasta se le queda el gobierno. Son contribuciones indirectas. A cualquier persona que tenga más de $30,000 de ingresos, el gobierno se le queda con la mitad del dinero que... Pero ustedes sabían pero lo hacen de manera... Esto me lo dijo el dueño de una gasolinera. Él me dijo, Mario, casi todos los clientes míos que vienen aquí a comprar gasolina no llenan el tanque. Lo llevan a la mitad o a 3/4. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque la gente está apretada. O sea, y la gasolina se mantiene más o menos en los 80 centavos por litro. De hecho, estaba ahí en el 84 porque estaba hasta... Comparado, pero la gente ya se ha acostumbrado también y prefiere echar llevarlo a medio tanque o a 3/4. Yo llevo varios años que no lo lleno completo y es por esa razón. Bueno. Si es que tú vas a una gasolinera y tú le llenas el tanque y tú sales de ahí con taquicardia. Bueno, y eso cuando sube, pero la gente no se da cuenta que gran parte de lo que tú pagas en la gasolina es al gobierno. Sí. Es un arancel. Y la mayor parte de lo que tú pagas en electricidad
es para el gobierno y la mayor parte de lo que paga en agua. Por eso es que la para el gente no gobierno. sabe que verdaderamente la mayoría de las contribuciones que cobra el gobierno no son por contribución sobre ingresos. Son indirectas. Son las indirectas Son que nos indirectas, espetan claro. todos los días. En Las- cada cosa y en la cerveza tocamos. que te tomas, y en el trago Así que te mismo. tomas, Bueno. y en el reloj que te compras. todo. Son las 6:30, vamos a hacer la pausa. Jennifer González, dos cosas. Una orden ejecutiva acelerando todos los proyectos, quitando procesos de permisología para todos los proyectos, particularmente los energéticos. Inmediatamente esa noticia que sale publicada esta mañana, sale por otra publicada hoy, que señala que Recursos Naturales dio la luz verde para lo que son las plantas estas móviles, Ajá. puedan instalarse en situaciones de emergencia, lo que sea, sin tener que estar radicando permisología y todo lo que hay. Muy Lo bien. que nos empata con otra noticia más, mientras la gobernadora va acelerando para recuperar la red eléctrica, los comunitaristas independentistas van a Estados Unidos para que el Tribunal de Apelaciones del Distrito Columbia ordene cerrar el gasoducto que trae desde donde está la terminal de gas licuado hasta las móviles. O sea, por un lado, el gobierno tratando de acelerar la construcción de la red eléctrica, y por otro lado los independentistas buscando y fabricando casos por alegada cuestión ambiental. De hecho, ese gasoducto lleva 20 meses en operación sin un incidente. ¿Ok? Para que lo tengan por ahí. ¿Tú querías hablar de eso, Garriga? Sí, señor. Mira, yo primero creo que la gobernadora ha hecho exactamente lo que había que hacer. Aquí hay que agilizar los procesos. Aquí hay que acabar con la permisología. La permisología mala, ¿verdad? Nefasta, que es la permisología de que no se puede hacer nada hasta tanto no estén los permisos. Hay que trabajar dentro de una manera en que tú empiezas a trabajar y vas consiguiendo los permisos según vas cumpliendo, según vas llevando a cabo las funciones, porque la función de conseguir la electricidad y de echar adelante a Puerto Rico y la energía eléctrica en Puerto Rico es esencial. La gobernadora está comprometida en que este verano no se caiga el sistema, pero para lograr eso es necesario de que toda la gente empiece a trabajar. Y no estoy hablando del gobierno únicamente, estoy hablando también del sector privado. Y precisamente por eso es tan importante abrirlo a que esta permisología no detenga los trabajos, sino que dentro de un clima de emergencia pues puedan continuar trabajando. Claro, estoy también de acuerdo con que tú das los permisos y entonces tienes que tener una excelente supervisión, porque también sabemos de que hay gente que aprovecha las situaciones donde se le da un poco de confianza y abusan de la confianza. Así que en ese sentido, igualmente que entiendo que lo está haciendo bien, creo que tiene que después hacer énfasis en una mayor supervisión de todo lo que se esté haciendo. Y en cuanto al gasoducto, pues a mí me dio mucha rabia esto, porque no lo que ocurrió ahora, o el pleito el de los ambientalistas. el pleito de los ambientalistas Pero me da, no son ambientalistas, pero son ecoterroristas. de los ecoterroristas, sí. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando Fortuño trató de hacer el gasoducto aquí para traer el gas desde el sur de la isla hasta el norte, y para entonces poder tener plantas en el norte que no tuviéramos que depender de las plantas en el sur únicamente. Y en aquel momento los ambientalistas molestaron, y los independentistas y los comunistas y todos los nacionalistas y todo, molestando, le vendieron a la gente de que eso iba a ser un desastre ambiental, que no lo era y no lo ha sido ninguno de los oleoductos en Puerto Rico. Y si nosotros hubiéramos logrado eso en aquel entonces, no tendríamos la crisis de falta de energía que tenemos hoy. Podríamos tener la crisis financiera, pero no la crisis de la falta de energía. Este es el tercer gasoducto que estos títeres tratan de parar. El de Aníbal. Porque lo que quieren es destruir la economía de Puerto Rico. No, y la energía eólica,
¿cómo se llama eso? Sí, de las turbinas de aire. Sí, que se opusieron también y que Bueno, porque podían ir que matar los pájaros. Sí, Sí, pero eso mataba a los pájaros, chico. ¿Ah? Eso mataba a los pájaros. Sí, los chico. pájaros. Mira, yo primero que nada quiero felicitar a la gobernadora por varias cosas. Lo primero es esto. Yo creo que ya es hora, y ella lo está demostrando así, que los estadistas nos demos cuenta que hay un sector de la población que nunca se va a congraciar y le va a aceptar. Ella puede seguir el proceso ecológico más riguroso en el planeta y se lo van a criticar igual, porque esto es un subterfugio ideológico. Esto es un grupo de personas que han utilizado y se apoderaron de esto, y esto está descrito a nivel internacional en cientos de libros. Se apoderaron de esto como una herramienta para mover unas ideas ideológicas. Y yo creo que lo habíamos mencionado en el programa anteriormente, que los estadistas habíamos cometido el error de siempre tratando de congraciarnos con esos sectores, caer en la trampa de no hacer cosas que había que hacer en el momento. Puerto Rico tiene un problema serio, su primer problema en todos los aspectos, el problema de la energía. El costo de la energía, si es reliable, si se puede depender del sistema que hay, que sabemos que no, las alternativas disponibles. Ella lo sabe y sabemos que si seguimos el proceso que se ha seguido históricamente, y yo creo en que se hagan las cosas con conciencia ambiental dentro de unos parámetros, ella sabe que es que Puerto Rico nunca va a salir de ese problema, y esto es un círculo vicioso que vamos a hacer, seguir extendiendo la utilización de un combustible que se dejó de utilizar en la mitad del mundo porque contaminaba más, socolor de que cualquier tipo de inversión que se haga es contraria al ambiente. No, yo creo que es hora que se tomara acción, que esto es urgente, que no puede esperar, que es meritorio este caso en particular, que se hagan ciertos ajustes a la política pública, como dice Garriga muy bien, hay que evaluarlo, hay que fiscalizarlo, yo creo en eso, pero no podemos caer en la trampa de agradarle a estos sectores, porque es que nunca va a haber desarrollo, no creen en ellos, esto no responde a un fin legítimo. En términos ecológicos, responde a un fin, puede ser Pero legítimo, la pero ideológico. historia detrás de la historia es una gobernadora haciendo lo indecible por mover cielo y tierra, por liberarnos y por lograr que finalmente se estabilice el sistema eléctrico, y un movimiento independentista ecologista bombeándole a cada rato y saboteándole los pasos que hace. Pero Luis, ella está haciendo lo que prometió en la campaña. Ok, es como dijo don Carlos Romero Barceló, a falta de votos, alboroto. Y eso es lo que estamos viendo. Hay un grupo pequeño que hace mucho ruido, que alborota, pero ella está cumpliendo con esa promesa. Ella ha demostrado que es una persona decidida, que toma decisiones valientes. Ella es una política, ella es una política ducha, una política hábil. Ella tiene cosas que me recuerda muchas de las cosas, de las características de Carlos Romero Barceló. Mira, Luis, Jennifer es un animal político. Si tú te pones a analizar, ella es un animal político. Es una mujer bien astuta, bien sagaz, es bien inteligente. Y entonces después es simpática, ella te coge y te abraza, ella abraza a todo el mundo, pero también es decidida. Y ella pues no antagoniza con nadie, a menos que traten de acorralarla, como el gato. El gato evita los antagonismos hasta que lo acorralan. Pero Jennifer ha demostrado un liderato efectivo, y eso es admirable en ella, y como te dije, ella es un animal político. Les traigo otra de las noticias de hoy, porque es que hay mucha noticia, y eso, hay una situación en el gobierno que hay que acelerar, y es la situación de la adaptación de cómo vamos a responder a la cuestión de los recortes federales y los incrementos en los aranceles. Obviamente Puerto Rico es un gobierno quebrado, en sindicatura federal hay cosas que se pueden hacer y otras no. La gobernadora está consciente de esto, pero la gente pide instant gratification, piden que les resuelva el problema antes de que surja el problema, Garriga. Bueno, eso es así, y obviamente la gente, yo también pues soy de la gente y sé que uno tiene unos problemas
ve unos problemas, siente una necesidad de servicio público, siente necesidades de que se tomen decisiones en el gobierno o se hagan programas para facilitarnos la vida, pero no se puede hacer todo de momento. En ese sentido, pues tengo que entender que poco a poco hay que ir trabajando en estas cosas, pero yo creo que la gobernadora sí está llevando a cabo unas acciones que van encaminadas a lograr todas estas cosas. Fíjate que la gobernadora tiene un problema, y es que la gobernadora, como ya misma dijo ayer, tiene 2 trabajos, que es el gobernador y comisionada residente, porque comisionado residente no sirve, pues ella ha tenido también que ocuparse de hacer las cosas, las funciones de comisionada residente. Hay un residente que funge como comisionado. Y que además nadie le hace caso porque es un congreso republicano y él es demócrata, y es demócrata de los que son medio sonsos, pues. Oye, también otra nota que sale hoy, salió en Metro, y esto se los digo, Gregorio. Miguel Romero rehabilitó todos los jardines de párvulos de Head Start que había destruido Yulín. Sacó a más el programa Head Start. Ustedes se acuerdan que entre Yulín y Manuel Natal abandonaron los centros Head Start en Puerto Rico, en San Juan. Miguel Romero, ¿en cuánto lleva? 5 años, 4 años y medio, los rehabilitó y pasó con notas sobresalientes. Eso no se dice mucho. No se dice porque Miguel Romero es precisamente el tipo de político que Puerto Rico necesita, y es el tipo de persona que se ha dedicado a identificar adecuadamente dentro de su municipio aquellas cosas que necesitan ayuda urgente, y no se ha dedicado a la fanfarria ni a la cuestión de estar polemizando con las comunidades o con el sector de oposición, ni llamando la atención públicamente porque esté ya pivoting, como dicen en inglés, para otra posición. Y en la medida en que lo ha hecho, le ha demostrado al pueblo de Puerto Rico que sí, aquí hay la oportunidad de hacer unos cambios grandes, y que esos cambios grandes no necesariamente requieren una inversión ridícula, sino hacer las cosas importantes bien hechas, que es precisamente lo que habíamos hablado, que es lo que la gente no se está dando cuenta, que es parte de la filosofía de Jennifer González, que es ir poco a poco identificando aquella área crítica, y poco a poco haciendo obras. No todas van a salir en la prensa todos los días, no todas van a ser gigantescas, pero vamos a tener los resultados ahí. Y aquí hay una preparación, aquí hay ya una guerra mundial. A mí no me cabe la menor duda que Alexandra Lúgaro va a utilizar el canal, el que tiene por el Canal 11, para asaltar el poder ella va a ser la compañera de papeleta de Pablo José. No tengo la menor duda. De manera que ya se está perfilando una carrera bien interesante entre lo que es el vedetismo de Alexandra Lúgaro y la experiencia ya probada con obra de Miguel Romero. Eso va a ser interesantísimo. Eso serían unos adversarios formidables, o sea, que no se pueden subestimar. Jennifer es un hueso duro de roer, pero esa dupleta pues es interesante y no se puede subestimar. Alexandra Lúgaro es una figura taquillera y tiene tiene carisma, y por eso hay que estar pendiente los movimientos de ella. Mira, yo no entiendo esa aserción tuya, ¿verdad? Respetuosamente difiero, porque yo no veo por qué Alexandra Lúgaro va a someterse a ser menos que Pablo si ella tiene una proyección y una capacidad. Porque ella sabe que un partido tercero no puede ni llegar cerca. Lo sabe. Ella, ¿cómo que no puede ser si Juan Dalmau sacó el 30% de los votos? Porque iría a competir con los votos de Juan Dalmau. ¿Cómo es? Iría a competir con los votos de Juan Dalmau. Bueno, pero es que de aquí al día al 28. Bueno, sería toda su posición. Yo creo. Lo que me parece a mí es que estamos planteando una mujer que no ha hecho nada en su vida en términos de obra pública o lo que sea, con un alcalde que tiene un récord intachable
Pero nuevamente esas son las cosas de Puerto Rico, el vedetismo de Puerto Rico. No, lo que te puede. quiero decir es que ella va a correr para la gobernación. Si se tira, ella no va a correr para alcalde de San Juan. Ella se va a tirar para ser gobernadora de Puerto Pero Rico. ven acá, ¿tú tienes alguna duda que ella está utilizando la plataforma del Canal 11 para hacer una candidatura? No, por el contrario, estoy completamente de acuerdo contigo, pero es una plataforma tan fuerte y tan exitosa que ella... los ratings están escocotados. Pero bueno, los ratings, sí, pero llega, o sea, es un nombre que está al corriente dentro de la población constantemente. No son nombres que desaparecen porque perdieron una elección, porque no ganaron una elección, un estilo otro. Yo creo que ella está midiendo las aguas a ver a dónde que se va a tirar. Que eso de pensar que ya de antemano va a ser la mano derecha del huevito en San Juan es un poco adelantado. Ahora ella tiene dos cualidades. Número uno, ella es carismática. Y número dos, ella tiene mucho afán de protagonismo. O sea que lo que tú planteas, Luis, yo no lo descarto para nada. Porque recuerda, ella aspiraría... Y en un país donde la obra no vale nada. Exacto. Donde todo es la imagen. Tú dices, ¿cómo puede ser competitiva frente a un Miguel Romero? Pues puede ser competitiva precisamente por eso, porque es todo imagen, todo el show. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Ella tiene ambiciones. Ella tiene ambiciones y ella tiene afán de protagonismo. Y te voy a decir algo, en el caso de Jennifer. Jennifer es un fenómeno político también. Y aquí y a Jennifer como fenómeno político no se ha analizado, no se ha estudiado. No, porque se subestiman. Sí. Primero, como te digo, todos los gobernadores esos primeros 6 meses son bien difíciles. Bueno, pero a ella, la prensa a ella y la oposición no le han permitido ni un día de luna de miel. Por eso, pero por eso es que no hay un análisis de ella como fenómeno, porque la gente entiende que está en una posición de debilidad. No, yo lo doy. ¿Okay? No, te estoy diciendo la percepción. Todo en Puerto Rico es percepción, no es realidad. Vamos, esto es un país de fantasía, ¿ok? Yo no creo que la percepción sea, no sé, lo que yo veo. Bueno, vamos a ver una cosa, yo creo que esto es bien, estamos a 2 de abril. Velen si sale una encuesta. Si no sale una encuesta del Nuevo Día, es que ya está bien. Sí. Si sale una encuesta del Nuevo Día, es que le tiraron a descabezar. Velen que esas encuestas salen, tú lo sabes, salen en esta época. En los próximos 60 días hay que velarlo. Bueno, yo creo que, no sé, yo estoy viendo cosas que me da la impresión que el Nuevo Día está siendo generoso con ella. No necesariamente. Ese es como decir que un tiburón te está... No, pero como digo, ella no, el Nuevo Día no tiene que ser generoso con el PNP. ¿Y dónde está el arancel? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el quid pro quo? Vamos a ver. ¿Dónde está el arancel? Porque tú sabes, tiene que haber algún tipo de cosa. Muchacho. Como quiera, es interesante lo que está haciendo Miguel Romero. No, Miguel Romero es un excelente. Lo que te digo es Miguel que Romero es otro Luisito Rivera, ¿ok? otro Luisito Rivera, sí. Y tienen hasta el mismo carácter. ¿Cuántos kilómetros de asfalto ha logrado Miguel Romero? Ahora está metido con los parques. Sí. Y de los parques va a pasar, el Muñoz Rivera lo va a hacer hermoso. ¿Te puedo contar una anécdota de un minuto? Ya nos estamos yendo ya mismo. Ah, bueno. Para que, oye, Gregorio. Que tiene que ver con Miguel Romero. Sí, está bien, pero nos vamos ya estamos al punto de cejar. Sí. No, yo me reitero, precisamente ese tipo de personas es lo que necesitamos, gente que esté dispuesto a hacer todas esas cosas. Puerto Rico le hace mucha falta y sí, yo estoy de acuerdo, ese carácter y esa gesta, y que lo de quiero decir algo, lo de esto de Head Start es importante, porque no son medios proyectos nada más para que se vean, sino van directo al grupo del público más necesitado, claro. Y eso es importante. Y amplía también para que le devuelvan o para crear un nuevo centro Head Start, claro, eso depende de los fondos que disponga el Partido Republicano Nacional. Bueno, gracias a los tres, un placer estar con ustedes aquí. Mis amigos, a ustedes, por ahí viene el Gran Falú.